Royce. Mi nombre es Brian Andrés Galvis Gamboa. Soy estudiante de Ingeniería Eléctrica, primer semestre. El día de hoy les vengo a comentar algo sobre el RETIE. No sé si de pronto lo hayan escuchado. Sus siglas pertenecen al Reglamento Eléctrico de Técnicos Electricistas e Ingenieros. ¿Qué significa esto? Que este es, como por así decirlo, un manual que rige a todo ingeniero electricista o a cualquier institución que desee realizar algún tipo de instalación eléctrica. Aquí, ¿qué podemos encontrar en este RT? Podemos ubicar, no sé, por ejemplo, la normatividad a seguir al realizar una estructura con una instalación eléctrica, las normas de seguridad que se debe tener dentro de una instalación eléctrica, ya sea industrial, familiar o empresarial. También podemos encontrar cualquier tipo de situaciones, como lo es los distintos diámetros de un tubo PVC que debemos manejar al manejar con un cable, dependiendo de cuántos cables pasen por el tubo, el diámetro de cada cable y también cuánta electricidad se estimula por cada cable. Que también nos explica RETIE, nos habla de que en cada baño, cada cocina o cada lugar que tenga riesgo de contacto con agua, se debe utilizar tomas GFCI. ¿Cuáles son esas tomas? Son unas tomas que, por así decirlo, no traen breakers incorporados. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en dado caso que llegue a haber un corto, la misma toma se va a cerrar sin necesidad de afectar el circuito entero de la casa. También, ¿qué nos dice el RETIE? Nos estipula que cada circuito eléctrico que debe estar conectado a una casa máximo debe manejar 1500 amperios y debe de manejar un voltaje de 120 para Colombia y 220 para Europa. Pero acá estamos hablando es únicamente de Colombia momentáneamente. También nos estipula de que las normas básicas que manejan las instalaciones eléctricas, como la ley de Ohm, la ley de Watt, la ley de Kirchhoff y entre otras, entre muchas otras. También nos explica muy bien las normas de prevención de tanto personales como estructurales ante una posible riesgo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Nos estipula o nos exige ciertas protecciones dependiendo para cada entorno en donde esté el circuito eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que en una casa debemos tener varias protecciones, por así decirlo. Una de ellas es la puesta a tierra, la otra es la conexión a los breakers, la otra son las acometidas a tierra, las acometidas aéreas, las acometidas de los postes. Tenemos que tener las acometidas de los transformadores, la protección de transformadores y las resistencias de cada poste inicialmente. Después de esto, durante las líneas de transmisión eléctrica que ya manejan un voltaje superior a los 2500, sí podemos manejar cualquier otro tipo de expresión. ¿Cómo nos quiere decir esto? Que las acometidas o el riesgo eléctrico va a ser mayor y por lo tanto estas tienen sus sistemas de protecciones bastante reforzadas. ¿Qué podemos observar al ver un cable de alta tensión? Acá dentro de las ciudades no se pueden ver tanto. Se ven cables de alta tensión, más no los que nos sirven para transformar o para conllevar la energía eléctrica hasta nuestras casas. Cada uno de estos cables puede concebir hasta un voltaje de 10.500 voltios o un amperaje bastante alto. En estos cables casi siempre se maneja un amperaje corto para que el voltaje sea mayor y no haya tanta pérdida de energía. Pero bueno, no deseo entrar en este caso ya que aquí afectan unos cálculos bastante complejos según el aislante, el tipo de cable, las alimentaciones, el entorno y entre otras muchas cosas que la verdad no deseo estipular. Bueno, como les reitero, hoy con mis compañeros estamos hablando acá de los riesgos eléctricos. Mi nombre es Brian Galvis y buenas tardes. Bueno, el día de hoy les hablaremos sobre los riesgos eléctricos y el RETIE. Primeramente, mi nombre es Miguel Ángel Bracamontes, curso programa de Ingeniería Eléctrica de primer semestre. Esta es una exposición dirigida a habilidades comunicativas, donde el cual les hablaremos sobre el riesgo eléctrico. Como sabemos, el riesgo eléctrico se da en cualquier parte donde haya o donde se haga un mal uso de la electricidad. Primeramente, el riesgo eléctrico es uno de los mayores accidentes que se dan en casa y en las fábricas, obviamente por mal operación o seguramente por
desatención de nosotros. Por eso utilizo el método, o les hablaré sobre el método de la A3. A3 se basa en, primeramente, atención, segundo, actitud y tercero, acción. Primeramente, la atención es cuando nosotros vamos a trabajar de forma en un lugar o hacer un mantenimiento eléctrico. Tenemos que tener en cuenta el sitio donde vamos a trabajar, los factores que hay. Obviamente no podemos trabajar en un lugar donde haya agua, porque el agua es el mayor conductor de la electricidad. Primeramente tenemos que tener la atención, tener los 5 sentidos para poder realizar el trabajo. Seguramente tenemos la actitud. Obviamente tenemos que ir a trabajar con una actitud que nos favorezca, porque si vamos a trabajar, obviamente, se podría decir, de mal genio, no va a quedar las cosas muy bien y podemos causar un accidente o seguramente podemos morir. Lo voy a explicar así para que ustedes ya tengan una referencia a lo que estoy hablando. Bueno, primeramente, para hacer un mantenimiento o para mantener la actitud y la acción, tenemos que primeramente tener la seguridad. Para poder, obviamente tenemos que utilizar el casco protector, las gafas para proteger los ojos en caso de alguna chispa, las botas de goma, obviamente tiene que ser totalmente de cuero y goma, porque no puede tener alguna resistencia eléctrica. Obviamente sabemos que una persona cuando se electrocuta o cuando sufre una descarga eléctrica tiende a tener quemaduras o inclusivemente la muerte, por lo que nuestro cuerpo siempre se guía por choques eléctricos del cerebro al resto del cuerpo. Obviamente los nervios y eso. Obviamente tenemos la acción, que ya lo expliqué, es saber trabajar y trabajar con certeza y calificación. Sinceramente, ¿qué hacer en caso de que una persona reciba un choque eléctrico o una descarga eléctrica? Obviamente primero tenemos que ver el sitio donde ocurrió ocurrió el accidente y saber que no podemos, nosotros no recibimos los mismos voltajes. Primeramente tenemos que buscar algo que sea de plástico o de goma, primero ponerlo en el suelo, subirlo encima, coger cualquier objeto que sea de madera o plástico y separar a la persona del conducto donde esté la fuente de electricidad. Seguramente se han dado cuenta que hay mucha gente que muere, muere por una descarga eléctrica. Nuestro cuerpo funciona como un circuito eléctrico. Nosotros al tocar una máquina o algo que produce electricidad, nuestro cuerpo va a recibir la descarga eléctrica, pero funciona como resistencia. Todo cuerpo o todo humano tenemos cierta resistencia. Algunos tienen más resistencia que otras personas y pueden, durar un poco más tiempo en la electricidad. Esto fue todo por hoy. Espero que sea de su mayor agrado.